¿Va? Así que vamos a hacer equipo, ustedes conmigo.
Chicos, ¿me escuchan esta vez? Nada, sí, profesor, sí. Sí, profe. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, qué dicha. Ok, chicos, vean, antes de iniciar, entonces, vamos a terminar que por dicho hemos iniciado la clase de endotoxinas y la próxima semana ustedes tienen la entrega del proyecto, ¿verdad? Ok, ese día no teníamos clases porque solo era la entrega del proyecto, ¿ok? Debido a que yo ese día pues me dedico a revisar los videos que ustedes me envían. La clase, pues hoy obviamente no nos va a dar chance de ver la clase de esterilización, entonces hoy terminamos endotoxinas y la próxima semana van a tener la clase de esterilización, pero asincrónica. ¿Qué significa asincrónica? Que yo les mando el video en un link de la reunión o digamos de la clase como tal de esterilización. Ustedes lo ven y cualquier duda que tengan se comunican conmigo por WhatsApp o por aquí mismo por Teams y me preguntan, ¿ok? O sea, cualquier consulta que tengan adicional de la clase o de algún otro tema, ¿verdad? Recuerden que ya de hoy en 15 días ya tienen el segundo parcial, ¿ok? Entonces, para que eso lo tomen ahí en cuenta. Entonces, por cualquier cosa, yo ya tengo el sitio para las evaluaciones de ustedes. Entonces, tanto para el examen final como para el segundo parcial, el lugar que les asignaron más bien a ustedes es el auditorio 3. ¿Ok? Entonces, igual yo les voy a estar avisando en la misma semana que tengan el examen, pero para que sepan es en uno de los auditorios, es en el auditorio 3. ¿Ok? Los dos exámenes van a ser en el mismo auditorio, para que lo tomen en cuenta. Entonces, nada más para que sepan, no tienen que conectarse la otra semana, sino que yo les mando el video, ustedes lo ven y cualquier duda que tengan de la clase o del curso en general para el segundo parcial, me lo envían por WhatsApp. No hay ningún problema. Importante, para el segundo parcial entra todo lo que no entró en el primer parcial, pero no incluye la materia del primer parcial. ¿Ok? El único examen que incluye la materia de todo el cuatrimestre es el examen final. ¿Ok? Recuerden que se pueden eximir con un 54 de escolaridad. Yo esa semana, digamos, entre el segundo parcial y el examen final, tengo que fajarme a revisar los exámenes para entregarles escolaridades. ¿Ok? Igual tienen que tenerme un chancecito y de paciencia porque el detalle es que tengo que agregar, o dentro de la escolaridad más bien, están las notas de laboratorio. Y entonces eso sí tengo que esperar que me las pase la profe. Ok. El examen sí, el primer parcial quedaría con la profe Medrano, los que no puedan recogerlo, digamos, porque no vayan al laboratorio o algo así, igual yo los voy a estar llevando el día del segundo parcial para que lo recojan, pero sí, digamos, este sábado creo que ustedes tienen presencial, entonces ya Adri los tiene para que se los entregue, ¿ok? Igual lo que les digo, quien no lo pueda recoger este sábado, no se preocupe, lo recogen el día del segundo parcial. Los del segundo parcial sí va a quedar un poco más complicados, esos sí van a tener que quedar sí o sí en la oficina de Incisa, ¿verdad? Bueno, los del segundo parcial no tanto porque se los entrego el día al final, pero los del final sí quedan ahí en la oficina de Incisa, ¿ok? Para que sepan eso. ¿Qué más? Vamos a ver, yo creo que nada más tenía que decirles, pero entonces nada más, de nuevo, para quedar claros. La próxima semana no tienen que conectarse, pero sí tienen clase. O sea, por decirlo de alguna forma, sí tienen clase. ¿Ok? Yo esa semana estoy revisando los trabajos, entonces lo que hago es dejarles la clase pregrabada. Igual ya ustedes saben que cualquier duda, pues se comunican conmigo y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Ya la semana pasada habíamos visto qué eran las endotoxinas, habíamos visto cuál era la importancia de las endotoxinas realmente dentro de los productos fármacos, más que todo los, digamos, intravenosos. Habíamos visto que digamos, el límite de permitido endotoxinas para soluciones parenterales se daba por una equivalencia entre la dosis permitida por kilogramo de peso de endotoxinas y la dosis en miligramos por kilogramo de peso.
¿Ok? Entonces, ahora sí pasamos más que todo a lo que es la prueba de endotoxinas como tal. ¿Ok? La prueba de endotoxinas básicamente existe, digamos, de forma cualitativa, ¿verdad? O de forma cuantitativa. Evidentemente, la que más se utiliza para efectos de productos parenterales es la cuantitativa porque necesitamos saber o dar un número de cuánto es lo que tenemos de unidades de enterotoxina. ¿Ok? Entonces, cuantificamos las endotoxinas de origen de gram negativas con los lisados de amebocitos del cangrejo, perdón, del cangrejo de herradura. Chiquillos, ¿por qué? Esto necesito hacerlo más grande. Ok, del cangrejo de herradura. O sea, básicamente toda la prueba de endotoxinas se basa en la respuesta inmunológica que tiene el cangrejo de herradura a las endotoxinas. ¿Ok? Entonces, el reactivo como tal se denomina reactivo del LAL. ¿Ok? ¿Por qué reactivo del LAL? Básicamente son las siglas, del lisado de amebocitos de Limulus. ¿Ok? Limulus polyphemus, es el nombre científico del cangrejo de herradura. Por eso es que es amebocitos de Limulus. ¿Ok? Los amebocitos en el cangrejo de herradura es lo que nosotros conocemos en nuestro organismo como los leucocitos. ¿Ok? Entonces, básicamente es un lisado de los amebocitos del cangrejo, que sería como yo decirles un lisado de los leucocitos humanos. ¿Ok? Básicamente eso se extrae en un medio acuoso y se prepara, digamos, el reactivo como tal. ¿Ok? El LAL es un extracto que forma un coágulo en presencia de la endotoxina. ¿Ok? Básicamente la respuesta inmunológica del cangrejo de herradura se basa en la formación de coágulo para detener la propagación de las endotoxinas o de los gram negativos. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso que ustedes ven ahí, bueno, son los cangrejitos cuando se les está extrayendo la sangre. Los cangrejos tienen sangre azul. ¿Ok? Esos sí son de sangre azul. A ellos se les extrae como más o menos como en humanos, ¿verdad? Nos extraen una bolsa de sangre que es como una donación, así es en los cangrejos de herradura. Se les saca, el cangrejo no muere, ¿ok? Y eso es muy importante. La sangre no se le saca al cangrejo hasta el nivel de secarlo, ¿verdad? Y matarlo. El cangrejo se le saca una cantidad proporcional que pueda extraérsele y el cangrejo queda, digamos, en recuperación y así sucesivamente, ¿ok? El cangrejo como tal no muere, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran esa sangre del cangrejo, le lisan los amebocitos y de ahí es donde sacan el reactivo que nosotros utilizamos. ¿Por qué los amebocitos? Porque esa es la parte de la respuesta inmunológica del cangrejo. Entonces, perdón, chiquillos, como tal, la sangre del cangrejo es azul porque resulta que, bueno, importante, en nuestro cuerpo, para entenderlo de una forma más fácil, en nuestro cuerpo, el oxígeno lo transportan los glóbulos rojos a través o con ayuda del hierro, ¿ok? Entonces, el oxígeno lo transporta el hierro en los glóbulos rojos, ¿ok? Listo. En los cangrejos no lo transportan el hierro, sino lo transporta cobre, ¿ok? Entonces, ese cobre hace que tome esa coloración azul, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tal, la respuesta del cangrejo ante una infección de gram negativos o en su defecto una endotoxina de esos gram negativos es formar un coágulo, ¿ok? Entonces, todo se basa en la liberación de la proteína hemolinfa, ¿ok? Esa hemolinfa hace, por decirlo de alguna forma, como tal, no es que la sangre se coagule, ¿verdad? Dentro del cangrejo, sino que empieza a formar como una red alrededor de la bacteria gram negativa o alrededor de la endotoxina en su defecto para evitar que esto se propague. Es como decir que forma una tela protectora, ¿verdad? Y evita que esa endotoxina siga en sangre periférica. Entonces, esa tela que envuelve la endotoxina o que envuelve a la bacteria es la que forma lo que nosotros visualmente podríamos detectar como un coágulo. ¿Ok? Entonces, esa coagulación mata las bacterias y neutraliza las endotoxinas. Importante,
Lo que les decía la semana pasada, las endotoxinas no son microorganismos vivos. Entonces, al no ser microorganismos vivos, no hay una muerte de las endotoxinas, sino hay una neutralización. ¿Ok? Y puede existir, de hecho, en las soluciones parenterales de uso farmacéutico, son productos estériles. Perdón, son productos estériles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes no van a encontrar gram negativos en ese producto, pero sí pueden haber endotoxinas. ¿Ok? Entonces, básicamente, se realiza esta prueba para detectar el coágulo. ¿Ok? Y lo que les decía, bueno, lo de la sangre, que ese es azul porque el oxígeno lo transporta el cobre y no el hierro. Eso es todo. ¿Ok? Bueno, importante, la hemoglobina en nosotros los seres humanos, en el cangrejo se llama hemocianina. ¿Ok? Entonces, a fin de cuentas, el sistema inmunológico de los animales en general es muy parecido al nuestro. ¿Ok? Simplemente que hay cosas que van a cambiar. Entonces, si yo les digo amebocitos en el cangrejo, es lo mismo que leucocitos en el humano. Si les digo hemocianina en el cangrejo, es lo mismo que decirles hemoglobina en el humano. Y si les digo hierro para el transporte de oxígeno en humanos, es lo mismo que decirles cobre el transporte de oxígeno en cangrejos. ¿Ok? Pero al fin de cuentas, digamos, la respuesta inmunológica, pues evidentemente son diferentes mecanismos de protección, pero a fin de cuentas son protegidas por una misma célula, ¿ok? Que son los leucocitos. Entonces, en este caso, la respuesta inmunológica del cangrejo, omitiendo el reactivo en este momento, la respuesta inmunológica del cangrejo es formar una red alrededor de la bacteria o de la endotoxina y eso genera un coágulo, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya sabiendo la respuesta inmunológica de ese cangrejo, ya sabemos, si nosotros sacamos la sangre del cangrejo, agarramos los amebocitos, que son los que producen la respuesta inmunológica, los dejamos liofilizados y cuando hagamos una prueba, si esa sangre o esos amebocitos tienden a formar un coágulo es porque están detectando endotoxinas bacterianas. ¿Ok? Entonces tenemos tres métodos que básicamente todos tienen el mismo principio. Lo que cambia es como la forma de lectura como tal. ¿Ok? Todos se basan básicamente en el coágulo. ¿Ok? La primera es la formación de gel, digamos, la formación del coágulo, el GLOT. La segunda es el método turbidimétrico y la tercera es el método espectrofotométrico. ¿Ok? En la formación de gel, básicamente los reactivos o el lisado de los amebocitos viene liofilizado, es decir, viene como deshidratado en un vial evidentemente estéril y despirogenizado. ¿Ok? ¿Qué significa despirogenizado? Que neutralizamos todas las endotoxinas que puedan estar por ahí presentes. Entonces, el vial es despirogenizado, se agrega, digamos, el lisado ahí de una forma deshidratada. Entonces, ¿qué es lo que viene el vial? El vial uno llega, lo abre, evidentemente de forma séptica, trabajando en cámara de flujo laminar y demás. Agregan la muestra, entonces abren el vial, agregan la muestra. Evidentemente, como son sustancias parenterales, son sustancias líquidas, ¿verdad? No me imagino intentando nosotros meter un polvo u otra sustancia diferente, digamos, en las venas. Entonces, ese líquido, ese medicamento se coloca en el vial. Ojo con esto, no hay que homogenizar. Aquí simplemente, por decirlo así, agregamos el líquido rehidrata los amebocitos y eso es todo. No tenemos que generar una agitación como en la mayoría de procedimientos en la industria. No se homogeniza. Entonces, metemos el líquido, tapamos, lo incubamos. ¿Por qué debemos de incubarlo? Porque recuerden que estamos basándonos en una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica se da a temperaturas corporales. Entonces, hay que incubarlo a una temperatura corporal para que se realice la respuesta inmunológica en dado caso de que exista. ¿Ok? Se observa si hay coagulación o no y se debe hacer un cálculo de cuánto puede estar presente. ¿En qué se basan esos cálculos? Pues hay diversos factores. Además de que no se realiza, digamos, no es que yo voy a agarrar una bolsa y voy a hacer una prueba con un único vial, perdón, sino que se trabajan varios viales, ¿ok? E incluso hay métodos en los que se trabajan con diluciones del mismo medicamento para detectar la formación de coágulos. Básicamente,
se basan en coágulos, en tamaños de coágulos, en el tiempo y en diluciones del medicamento. ¿Ok? Yo les voy a pasar ahorita en el grupo un inserto de la prueba del AL para que ustedes le echen un ojo, digamos, lo puedan ver como tal. Lo del inserto no entra en el examen, porque a mí lo que más me interesa es que ustedes conozcan el fundamento, que conozcan por qué se da como tal, perdón, que es por la formación del coágulo, y listo, ¿ok? Para que sepan, no es que tengan que aprenderse el inserto de arriba para abajo, ¿ok? Básicamente lo que se da es, bueno, una activación en la cascada de coagulación, porque la endotoxina activa el factor C, donde se da toda la cascada, ¿ok? Entonces ya eso activa la coagulación como tal. Es una coagulación in vitro, ¿ok? Sin embargo, existe unas interferencias con los betaglucanos. Los betaglucanos activan el factor B de la cascada de coagulación. Entonces, igual, desarrolla el resto de la cascada igual que es como si fuese el factor C. Entonces, ¿cuál es el problema? Si se forma un coágulo por los betaglucanos, yo no logro identificar si es por un betaglucano realmente o si es por la endotoxina. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace cuando hay un historial de betaglucanos? Es utilizar, digamos, algún inhibidor. Ok, entonces, si listos. Entonces, vamos a ver. Ese es el método, ok, importante. El método Helclot es igual lo que les digo, un método basado en la coagulación in vitro, pero es más que todo a ojímetro. ¿Ok? ¿Qué es ojímetro? Yo saqué el vial, vi si se ve, o sea, si yo a ojo humano logro ver el coágulo y listo. ¿Ok? En eso se basa, más que todo. El método turbidimétrico es exactamente el mismo procedimiento. Agarramos el vial, le agregamos el medicamento, la muestra, lo tapamos, lo incubamos en homogenización y listo. Lo que pasa con esto es que se mete, digamos, el reactivo con la muestra, se mete en un, perdón, en un fotómetro. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el fotómetro? El fotómetro pasa un haz de luz a través del reactivo y de la muestra como tal. Cuando hay una formación de coágulo, empieza, ok, vamos a ver, aquí me voy a volver un poquito a bioquímica. Cuando el haz de luz pasa por la muestra, se detecta cuánta energía o cuánta luz se absorbió en la muestra, ¿verdad? De acuerdo al detector del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El método fotométrico básicamente lo que hace es pasa el haz de luz y el haz de luz empieza a detectar cuando está pasando menos luz. ¿Por qué pasa menos luz? Porque se está formando un coágulo. Entonces, básicamente se da por eso y hay una ventaja sobre el ojo humano y es que este detecta los coágulos cuando están más pequeñitos porque ya, digamos, detectaron que no hay un paso de luz igual. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que les decía es un método fotométrico, se van formando pequeños coágulos que ocasionan turbidez y eso genera una transmitancia que se mide en la turbidez de la fotometría. ¿Ok? Pero básicamente lo que les digo, la prueba es la misma, lo único es que aquí lo lee un equipo fotométrico. ¿Ok? Y el método cromogénico, que es el último, básicamente lo que mide, no, aquí ya no es tanto el coágulo, la reacción es la misma, pero aquí ya no se basa más en el coágulo, sino en el cromóforo que se activa. ¿Ok? Entonces, cuando hay una reacción del reactivo LAL con una endotoxina, se produce un cromóforo. Ese cromóforo es el que va a detectar. ¿Ok? Entonces, igual, lo mismo, ¿verdad? La muestra la preparamos exactamente igual, nada más que acá, en lugar de ver directamente el coágulo, lo que va a detectar el método fotométrico es el cromóforo activado. ¿Ok? Pero en sí, y eso es lo más importante, en sí los tres procedimientos son igual. Lo único que cambia acá es la lectura. La primera la hacíamos a ojo humano, la segunda se detectaba por la turbidez al formar el coágulo y la tercera es más que todo por la detección del cromóforo activo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es importante? Cuando nosotros realizamos la prueba de endotoxinas, cuando nosotros realizamos en general una prueba microbiológica, ¿verdad? Y lo vimos en la clase de Mediafil, cualquier cosa que yo vaya a realizar para detectar un microorganismo en un producto debe ser material estéril. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que trabajar con tubos estériles, medio de cultivo estériles, puntas estériles. Ustedes también lo vieron cuando hicieron el laboratorio de, ¿cómo se llama? Laboratorio de técnica séptica, que todo tenía que ser estéril, ¿ok? ¿Qué pasa si ustedes montan un análisis, qué sé yo, de un producto y no utilizan, perdón, ¿qué es lo que qué pasa cuando ustedes utilizan o hacen un análisis microbiológico y no utilizan, digamos, tubos estériles? Cuando ustedes realicen el conteo de esos microorganismos, ustedes no van a saber si realmente esos microorganismos son de la muestra o si son de los tubos que no estaban esterilizados. Entonces, siempre debemos de trabajar con todo material estéril, ¿verdad? Entonces, realizamos un análisis microbiológico, todo material va a estar estéril. ¿Alguien me iba a hablar? No, ok. Entonces, cuando realicemos o cuando se realiza la prueba de endotoxinas, es exactamente lo mismo. Debemos de trabajar con material que adicional de estar estéril, debe estar despirogenizado. ¿Por qué? Porque si yo utilizara material que no está despirogenizado, a final de cuentas, cuando yo realice el análisis, haga los cálculos, yo no voy a saber si la prueba, si las endotoxinas que estoy contabilizando son endotoxinas del producto, si son endotoxinas que venían tal vez en algún tubo sucio. ¿Ok? Más aún si son tubos que se reutilizan en la misma industria y tal vez es un tubo que por allá tuvo una bacteria gram negativa y se lavó y el tubo no se esterilizó ni se despirogenizó, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, siempre deben de aplicar la lógica. Si yo voy a trabajar a hacer un análisis de una endotoxina o de un microorganismo, debo asegurarme que esa cristalería o todo el material en general, puntas de micropipetas, tubos, el área de trabajo, evidentemente trabajar con mechero y demás, o en cámara de flujo laminar, debe estar libre de lo que yo estoy analizando. En este caso, como estamos analizando endotoxinas, debemos de utilizar todo el material despirogenizado, es decir, libre de endotoxinas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo despirogenizamos? Básicamente, hay que esterilizar la cristalería. Chicos, ¿alguien me va a hablar? Es que no sé si es que me están hablando y yo no los escucho. Doctora, ahí en el chat le puse una foto del reactivo del AL, que usamos nosotros, pero es que está buscando más fotos, por eso les tengo. De la prueba rápida. Ok, perfecto. Sí, ya ese sí lo vi, pero es que no sé, me parece que escuché como alguien hablándome, pero lo escuché muy lejos. Cualquier cosa, chiquillos, si alguno me está hablando y no lo estoy escuchando, escríbame ahí por el chat de la reunión para yo saber que me están hablando, porque de verdad no los escucho, pero siento que por ahí están. Ok, bueno, chicos, importante. Bueno, yo creo que ya ustedes con la profe Medrano ya vieron el procedimiento de endotoxinas, pero igual por aquello, adicional bueno, ya el compañero nos mandó los viales ahí para que ustedes los puedan ver, ahí en el chat de la reunión están. Les voy a mandar un video del procedimiento como tal. Este procedimiento sería maravilloso que ustedes hubiesen podido hacerlo en el laboratorio de Pharma, pero el problema es que es muy caro. Entonces, no da, digamos, para poder hacerlo. Pero igual, yo sé que ya ustedes hicieron uno demostrativo, digamos, con la profe Medrano, pero igual yo les voy a pasar el procedimiento para que ustedes lo vean. Y les voy a pasar el inserto. Ok, apenas terminemos la clase yo se los paso. Ok, entonces vamos de nuevo. Cristalería despirogenizada. ¿Cómo se despirogeniza? Básicamente hay que esterilizar primero por calor húmedo a 170 grados por 2 horas. Este procedimiento solamente esteriliza, pero no destruye las endotoxinas. Y después de que ya tenemos una esterilización por calor húmedo con una temperatura a 170, y eso es importante, vean que la esterilización por autoclaves, por ejemplo, que es el método más utilizado para la esterilización, se da a 120 grados por 15 minutos, ¿ok? Vean que la esterilización para espirogenizar es incluso mayor,
Entonces hay que someterla a 170 grados por 2 horas con calor húmedo y se despirogeniza. Ya la etapa en la que sí neutralizamos definitivamente la endotoxina es a 180 grados por 3 horas con calor seco. Ya ese proceso como tal sí neutraliza o destruye las endotoxinas. ¿Ok? Importante para el análisis de endotoxinas, debemos de utilizar un patrón primario o secundario de endotoxinas. De hecho, los mismos proveedores que venden los reactivos de endotoxinas venden las preparaciones estándar. Entonces, generalmente vienen, digamos, qué sé yo, viales que ya vienen, vienen deshidratados nada más para hidratarlos uno con agua libre de pirógenos, y eso es importante también. Agua libre de pirógenos se utiliza en la industria para estos análisis. Perdón. Entonces, vienen unos estándares que son, digamos, en una concentración definida de una endotoxina de alguna bacteria específica. Entonces, por ejemplo, venden la endotoxina de Escherichia coli en una concentración de 1, por decirles de alguna forma, ¿ok? Entonces, ¿eso cómo que funciona? Básicamente funciona como los controles en los equipos, ¿verdad? Uno utiliza un control positivo, un control negativo, un control bajo, medio, alto, etcétera, ¿verdad? Para ver que efectivamente los reactivos están funcionando adecuadamente. Básicamente esos estándares que venden ellos también son para probar los reactivos, probar que efectivamente se está dando la reacción, ¿ok? Y existe la máxima dilución válida, ¿ok? Que esto es lo que les decía de realizar productos. Básicamente, en lo que se basa la máxima dilución válida es, ok, vamos a ver, y esto es una prueba que se realiza también mucho en desinfectantes. Voy a devolverme también a ciertas cosas que ustedes han visto como punto comparativo. Cuando nosotros vimos BRL en serología y teníamos una muestra reactiva de BRL, teníamos que diluir la muestra. ¿Ok? Teníamos que diluirla 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 y a veces hasta 1 en 32. Diluíamos la muestra y a cada dilución le íbamos a montar el análisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Se observa el microscopio hasta qué dilución la muestra sigue siendo reactiva. Entonces, ¿qué pasa? Se le reporta al paciente, ¿ok? O al médico se le reporta, BRL reactivo hasta la dilución 1 en 8, ¿verdad? O hasta la dilución 1 en 16. Hasta la última dilución en la que el reactivo o en la que se observara una reacción reactiva, ¿ok? La máxima dilución válida se aplica mucho en farmacia, no solo para endotoxinas, y básicamente se basa en exactamente lo mismo, es diluir la muestra y realizar el análisis en cada una de las diluciones y ver en cuál es la última dilución en la que la reacción se da. En desinfectantes se aplica, digamos, pero es diferente. Acá se observa cuál es la máxima dilución en la que se forma el coágulo, ¿verdad? Para desinfectantes se aplica al revés. Hay que ver cuál es la máxima dilución en la que más bien se inhiben los microorganismos. Entonces, para probar desinfectantes en la industria, lo que se hace es agarramos una suspensión de E. coli a una concentración definida, una concentración conocida, digamos, una suspensión de E. coli que tenga 100 unidades formadoras de colonias de E. coli. Se le agrega el desinfectante puro. En otro tubo se le agrega el desinfectante diluido 1 en 2, en el siguiente tubo diluido 1 en 4, en el siguiente tubo el desinfectante diluido 1 en 8 y así sucesivamente. Y después esa reacción, o sea, se dejan los 5 minutos y después se realiza el análisis para ver qué tanto inhibió los microorganismos el desinfectante. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que cada vez se vayan diluyendo menos, se vayan eliminando menos microorganismos y se determina la máxima dilución válida en la que ese desinfectante es efectivo. ¿Okay? Entonces, si yo hice la dilución del desinfectante y 1 en 8 me inhibía las bacterias de E. coli en un 99%, mientras que la dilución ya 1 en 16 del desinfectante, por decirles algo, ya no inhibe más que un 70%, por decirles algo, entonces ya ese desinfectante no se puede utilizar 1 en 16, sino que la máxima dilución es 1 en 8. ¿Ok? Pero eso es muy utilizado en industria y de hecho es
una de las técnicas más bonitas, porque aquí ya no se diluye el microorganismo, sino lo que se diluye es la muestra. Entonces es un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en general en análisis microbiológicos. ¿Ok? Pero en este caso, y volviendo a endotoxinas como tal, básicamente la máxima dilución válida es ir diluyendo el medicamento, realizando la prueba con cada una de las diluciones y ver cuál es la última, o determinar más bien cuál es la última dilución en la que se forma un coágulo. ¿Ok? Y eso es útil, digamos, también para la realización de los cálculos. ¿Ok? Pero básicamente esa es la base o el fundamento como tal de las endotoxinas bacterianas. ¿Ok? ¿Dudas, chiquilines? No, profe. Todo clarísimo. Ok, entonces, vamos a ver. Profe, a partir perdón, Dígame. ¿a partir de cuál semana es la materia del segundo parcial? Después del primer parcial. O sea, básicamente en el segundo parcial entra. De la cuarta en adelante. De la cuarta en adelante, es correcto. Sí, entonces Gracias. entra desde monitoreo de superficies en adelante. Dani me tiene la mano levantada por alguna razón, o fue que se le quedó ahí. Profe, ¿cómo va a venir el examen? Les soy completamente honesta y es que no lo he empezado a hacer. Entonces, no sé cómo va a ir el examen. Pero eso lo marqué con X. Voy a tratar de que solo marque con X, chiquillos, porque es que el detalle es lo que les decía, tengo que revisarles el examen en una semana para poder entregarles la escolaridad. Pues es muy probable que venga, marque con X y cuando máximo, digamos, un pareo o algo así. Ah, bueno, está bien. Eso era lo que queríamos saber. Ah, ok. Sí, no queríamos saber qué era, pero queríamos saber si venía marque con X o desarrollo o qué. Ah, sí, no, desarrollo es muy complicado porque por el tiempo que tengo para revisarlos. Entonces sí, muy probablemente sea como cosas fáciles de revisar para mí y también fácil de resolver para ustedes para poder entregarles pues, la escolaridad a tiempo. ¿Ok? Profe, Dime. una consulta, ¿me escucha bien? Sí. Es que mi casa está lloviendo demasiado y tuve muchos problemas con el internet y me conecté un poco tarde. ¿Hay problema con eso? Bueno, no sé qué tan tarde se conectó usted, pero nosotros iniciamos casi que 7:40. 6:40, No, perdón. 6. Ah, ok. Sí, es que yo me metí como a las 6:50, 6:55. Ah, ok, no, y pues no hay problema, nada más cualquier cosa por ahí, puede preguntarle a algún compañero para ponerse el día. Ok, no, yo lo digo por el tema de la asistencia y eso, de que si uno falta se pierde el curso, entonces eso es lo que me tenía preocupado. Ah, no se preocupe, tranquilo. Ah, bueno, está bien, profe, gracias. Bueno, con gusto. Listo, chiquillos, Profe, entonces, dime. Yo lo que le iba a preguntar es, ¿el trabajo escrito se manda solo al grupo de WhatsApp? Nada más. Sí. Ok, eso era, gracias. Bueno, nada más le recuerdo, el resumen se envía al grupo de WhatsApp y el video al correo. Si ustedes, no sé, hicieron un video que les gustó mucho, se sienten muy orgullosos y quieren compartirlo con sus compañeros, lo pueden hacer, ¿ok? No es que yo les diga, ok, tienen que enviarme el video solo a mí, no. Si ustedes quieren compartir el video con sus compañeros, pues lo pueden hacer, ¿ok? Por eso no hay problema. Lo que sí necesito que les envíen, digamos, por el grupo de WhatsApp es el resumen, ¿ok? Profe, una pregunta con respecto al resumen. Ahí dice que son 2 hojas o 2 páginas, algo así. ¿Podemos hacer una infografía? Perfectamente, no hay claro. ningún problema. ¿O tienen que ser las dos hojas? No hay ningún problema. Si es una infografía, perfecto. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno. Profe, yo ahora tengo
escribir por WhatsApp para ver si te llegó el correo con nuestra información del proyecto. Pues Como hablamos escríbame acá. para ver. A mí Sí, que nosotros me llegó un correo. ¿De qué tema es el de ustedes? Ya te digo. Porque me llegó ayer una presentación, la de BioBoarding. No, esa es la mía, profe. Suave, Ok. profe, ya te digo. Medios de, no, sí, medios de cultivo, creo, no. Profe, Ujú. para Medios de confirmar, cultivos para agua, para mostrar. el correo de Mediafil te llegó. Ok, me llegó. Vamos a ver, solo para que estén así como enterados. Me llegó BioBoarding, que me lo envió Londra. Me llegó, no sé qué tema será este, pero me llegó un correo de Diego Ruiz. Y me llegó el de Mediafil, sí. Ay, qué dicha, profe. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Nosotros es medios de cultivo para muestreo de aguas. ¿Cuándo lo enviaron? Ay, ¿qué te digo? Hace como 22 días o más. Ah, muy probablemente. Yo les estoy diciendo lo que me llegó en esta última semana. Ah, no, nosotros lo mandamos como el 5 de julio. ¿Quién le envió? Lisbeth. A ver. Si no, para volvérselo a mandar es. ¿Es de Talavera? Ajá. Sí, sí me llegó. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, con gusto. Listo, chicos, ¿alguien más? Profe, Ujú. yo y mis compañeras del grupo queríamos hablar con usted ahorita cuando todos salen en privado. Ok. En privado va a estar muy complicado porque siempre me pasa que alguien se queda por ahí rezagado, que se quedó por ahí. Pero, Ya no, no importa, pero sí, ahorita cuando todos salen, ok, la mayoría al menos. listo. Bueno, Listo, chicos. Bueno, Entonces, gracias, vamos a ver. profe. Eso les iba a decir, ya los que no tienen dudas ya pueden salir de la reunión. No, ya, digamos, ya terminamos. Dígame. chao, profe, gracias. Chao, con gusto. ¿Alguien me levantó la mano? Gracias. Hola, profe, era para preguntarle eso que le había puesto en el chat. Es que nosotros, digamos, al hacer el resumen nos salieron 2 páginas, pero a la hora, digamos, de hacerlo con imágenes y todo así bien presentado salieron más. ¿No hay problema con eso? Ok, está bien. Sí, está bien. Está bien, gracias. Bueno. Profe, Ujú, es que nosotros somos el grupo de esterilización de gases mediante filtración. Y ujú. nos ha costado muchísimo. Ya montamos la presentación, pero no estamos muy seguras sobre el procedimiento como tal, porque lo que prácticamente que nos sale en su mayoría es sobre aguas y no a gases, entonces no sabemos si realmente lo que encontramos está correcto. Ok, ¿ya tienen la presentación montada? Sí, 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 lo que nos falta es agregarle el audio, pero digamos que la información ahí ya la tenemos. Ok, pásenme la presentación si quieren antes de grabar el video. Yo le echo una Ajá. ojeadilla y les hago cualquier retroalimentación para que no graben el video en vano. Ah, ok, está bien. Muchas gracias, Ok, profe. pero trate de Gracias, pasármela profe. hoy Sí, está para bien. poder revisarla. Una de nosotras la había escrito, pero es que sí, como usted ha dicho que tenía varios mensajes ahí. Sí, entonces pásenmela. Yo le pego una ojeada. Si hoy mismo no, bueno, o quien me la pase, si no le contesto hoy, mañana me vuelve a escribir, porfa. Ok, está bien. Bueno, Gracias, profe. con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Buenas noches.
Chao.